El 12 de agosto de 2025, en Lancaster, California, una denuncia por desaparición llegó al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. La mujer desaparecida se llamaba Sheila Elizabeth Cabrera. Tenía 33 años, 3 hijos pequeños y llevaba 3 días sin responder llamadas ni mensajes. Para quienes la conocían, aquello no tenía sentido. Sheila podía estar cansada, preocupada o en medio de una situación difícil, pero no era una madre que dejara de comunicarse sin avisar. Sus hijos tenían 9, 6 y 4 años, y su vida giraba alrededor de ellos. La última vez que su familia supo de ella fue el 9 de agosto. Después, silencio. Cuando los agentes llegaron al apartamento familiar en Lancaster Boulevard, encontraron allí a su esposo, Yosimar Cabrera. Al principio, habló con aparente calma, como si estuviera explicando una ausencia extraña, pero no necesariamente urgente. Sin embargo, sus respuestas comenzaron a cambiar. Primero dijo que Sheila había sido detenida por autoridades migratorias. Después sugirió que tal vez se había ido con otro hombre. Más tarde insinuó que podía haber sufrido algún accidente. 3 versiones distintas, y ninguna con una prueba concreta. No había documento migratorio, ni llamada oficial, ni registro de detención. No había evidencia de una fuga voluntaria. No había hospital, carretera, reporte policial, ni testigo que sostuviera la idea de un accidente. Para los detectives, aquella entrevista no aclaraba la desaparición. La volvía más sospechosa. Sheila había llegado desde Perú a California buscando estabilidad y seguridad para sus hijos. Sus amistades la describían como una mujer trabajadora, pendiente de su familia y en contacto frecuente con sus seres queridos en Perú. Pero detrás de esa vida cotidiana, según contarían después personas cercanas, había una historia de miedo. Antes de mudarse a Estados Unidos, Sheila ya había denunciado a Yosimar en Perú por maltrato. Su madre, Elga Rosello, aseguró que él la había golpeado, que la trataba con crueldad y que incluso había agredido al hijo menor. La mudanza a Lancaster no terminó con esa violencia. Solo cambió el escenario. Con el tiempo, sus amigas empezaron a notar señales. Sheila parecía más reservada, más agotada, más vigilada. Una amiga cercana contó a los investigadores que Sheila se sentía atrapada porque Yosimar la amenazaba con quitarle a los niños si lo dejaba. Para el verano de 2025, Sheila comenzó a preparar una salida. No fue una decisión improvisada. Reunió dinero, habló en privado con personas de confianza, pensó en iniciar un divorcio y consideró acudir a las autoridades en Lancaster para denunciar lo que estaba viviendo. El 9 de agosto llamó a sus padres en Perú. Les dijo que estaba lista para irse, que iba a pedir ayuda policial y que quería recuperar el control de su vida. Esa fue la última conversación que su madre tuvo con ella. Según amigos de Sheila, en esos días Yosimar se mostraba distante y molesto. Para los investigadores, ese contexto sería clave. Él podía saber que Sheila estaba a punto de separarse y denunciarlo. La línea de tiempo se concentró entonces en la madrugada del 10 de agosto. Dentro del apartamento dormían los 3 niños. Sheila estaba en la vivienda. Yosimar también. Más tarde, los fiscales sostendrían que durante esas horas, Yosimar asesinó a Sheila dentro del apartamento. Los detalles completos quedaron bajo reserva, pero la acusación incluyó una alegación especial: el uso de un cuchillo como arma mortal. Desde ese punto, para la fiscalía, Sheila no era una mujer que se había marchado. No era una persona detenida por inmigración. No era víctima de un accidente desconocido. Era una víctima de homicidio. Después del crimen, según la teoría de los investigadores, Yosimar envolvió el cuerpo de Sheila en una tela grande y preparó el traslado para sacarlo del apartamento sin despertar sospechas. Los vecinos no sabían lo que estaba ocurriendo dentro de la vivienda, pero algunos recordarían ruidos durante la madrugada. Una puerta, movimientos apagados, algo pesado siendo desplazado y luego el arranque de un vehículo. Aproximadamente a las 2:40 de la mañana, una vecina que regresaba de trabajar vio algo extraño. Yosimar estaba limpiando el maletero de su sedán plateado. La hora era difícil de explicar. No era un momento normal para revisar o limpiar un auto, mucho menos en una madrugada silenciosa, frente a un apartamento donde supuestamente no había ocurrido nada.
Ese detalle quedaría registrado como una de las primeras observaciones externas de aquella noche. Pero la prueba que cambió el caso llegó desde otra vivienda. Una cámara de seguridad de un vecino había grabado parte de la madrugada. Cerca de las 4 de la mañana, el video mostró a una figura arrastrando un bulto grande, pesado y envuelto en tela. La persona avanzaba con dificultad. El bulto era largo, voluminoso, y no parecía una bolsa común ni un objeto ligero. Requería esfuerzo moverlo hasta el vehículo. Luego fue cargado en el maletero. Para los investigadores, ese bulto era el cuerpo de Sheila Cabrera. La grabación hizo algo más que mostrar una conducta sospechosa. Fijó una hora, fijó un lugar, y contradijo cualquier explicación en la que Sheila hubiera salido del apartamento por voluntad propia. Después de ese momento, los detectives reconstruyeron el posible trayecto. Según la acusación, Yosimar habría salido de Lancaster conduciendo hacia el Bosque Nacional Ángeles, una zona enorme de cañones, barrancos, caminos aislados y vegetación densa. Era un lugar donde un cuerpo podía permanecer oculto durante días o semanas si nadie sabía exactamente dónde buscar. En algún punto remoto del bosque, según los fiscales, Yosimar sacó el cuerpo del coche, lo arrastró hasta una pendiente pronunciada y lo arrojó barranco abajo. Luego regresó. Los niños seguían vivos, y según la investigación, aún no entendían que su madre ya no volvería. Durante las horas siguientes, la ausencia de Sheila se volvió cada vez más alarmante. No respondía a su familia, no contestaba a sus amigas, no daba señales en ningún círculo cercano. Para quienes la conocían, esa conducta era incompatible con ella. Sheila no abandonaría a sus hijos sin avisar. No desaparecería justo después de decir que iba a pedir ayuda. El 12 de agosto, sus amigos acudieron al sheriff. Ese reporte activó la respuesta formal. Cuando los agentes hablaron con Yosimar, apareció la primera versión. Sheila había sido detenida por autoridades de inmigración, pero no existía confirmación. Después vino la segunda. Tal vez se había ido con otro hombre. Esa idea chocaba con todo lo que sus amigas sabían, porque Sheila no estaba planeando una huida romántica, sino una separación por violencia. La tercera versión fue aún más débil. Un posible accidente, sin ubicación, sin hospital, sin llamada de emergencia. Cada respuesta habría una contradicción nueva. Mientras tanto, los testimonios de amigas y familiares empezaban a formar un patrón. Antecedentes de maltrato, amenazas relacionadas con los niños, miedo dentro de la casa y un plan reciente para denunciarlo. El 13 de agosto, los investigadores recibieron la grabación de la cámara del vecino. La desaparición dejó de parecer una ausencia inexplicable y comenzó a investigarse como un homicidio. El Buró de Homicidios del Sheriff del Condado de Los Ángeles tomó el control del caso. Ya no se trataba solo de encontrar a Sheila. Se trataba de probar qué había ocurrido dentro del apartamento, quién sacó el cuerpo, cómo fue trasladado y dónde fue abandonado. Los detectives revisaron registros telefónicos, cámaras de tráfico y sistemas de seguridad de la zona. Buscaron confirmar horarios, identificar posibles rutas hacia el Bosque Nacional Ángeles y comparar el material que envolvía el bulto con cualquier evidencia recuperada después. También inspeccionaron el apartamento. Los hallazgos forenses no fueron detallados públicamente, pero el expediente presentado a la fiscalía incluyó evidencia de la vivienda, declaraciones de testigos y antecedentes de violencia doméstica. La investigación ya tenía un posible crimen, un posible traslado y un posible sitio de abandono. Pero entonces apareció otra urgencia. Yosimar y los 3 niños también habían desaparecido. Para las autoridades, eso convertía el caso en una crisis mayor. Si él había huido con los menores, la investigación dejaba de ser local y podía transformarse en una búsqueda internacional. Las autoridades estadounidenses coordinaron con consulados de México y Perú. La posibilidad era evidente. Yosimar podía estar intentando salir de Estados Unidos con los niños. Mientras tanto, equipos de búsqueda fueron enviados al Bosque Nacional Ángeles. Participaron unidades de rescate de Crescenta Valley, Altadena y Montrose. El terreno era difícil, con pendientes, caminos estrechos, zonas de acceso complicado y vegetación capaz de ocultar cualquier rastro. No buscaban en un parque pequeño,
Buscaban en una extensión enorme, llena de barrancos donde un cuerpo podía quedar fuera de vista, incluso estando relativamente cerca de un sendero. El 16 de agosto, poco después de las 10 de la mañana, el equipo de Montrose localizó algo al fondo de una pendiente. Era un bulto de tela. La descripción coincidía con lo visto en la grabación de la madrugada del 10 de agosto. Los detectives descendieron y confirmaron lo que la familia temía. Dentro estaba el cuerpo de Sheila Cabrera. Fue declarada muerta en el lugar. La búsqueda de una persona desaparecida terminó y comenzó la parte más dolorosa del caso. Sheila no se había ido. No había sido detenida por inmigración. No había sufrido un accidente sin identificar. Había sido asesinada. Ese mismo día llegó otra noticia importante desde Perú. Los 3 hijos de Sheila habían sido ubicados con vida y puestos bajo custodia protectora. El alivio fue inmediato, pero también confirmó la gravedad de la huida. Los niños habían sido sacados del entorno donde su madre fue vista por última vez, y el principal sospechoso ya estaba fuera de Estados Unidos. Según la investigación, Yosimar intentó desplazarse por tierra y terminó en Perú. Allí, al llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, fue interrogado por las autoridades peruanas. Los niños fueron separados de él para protegerlos, pero en ese momento todavía no había cargos formales estadounidenses ni una orden de extradición vigente que permitiera retenerlo legalmente. Yosimar quedó en libertad. La decisión provocó indignación en Perú y en Estados Unidos. Para la familia de Sheila, el principal sospechoso estaba localizado, vivo y libre, mientras el cuerpo de ella acababa de ser recuperado de un barranco. Los niños fueron repatriados a Los Ángeles, con escala en Ciudad de México, y después reunidos con su abuela materna, Helga Rosello. Aquel reencuentro fue una mezcla imposible de alivio y devastación. Sus nietos estaban vivos, su hija no. En Lancaster, la comunidad peruana, amigos y vecinos organizaron vigilias. Hubo velas, flores y mensajes pidiendo justicia. Quienes conocían a Sheila hablaron de una madre que quería proteger a sus hijos, de una mujer que intentó salir de una relación marcada por el miedo y de una decisión que pudo haber precipitado el ataque. Mientras tanto, los detectives continuaban construyendo el expediente. La grabación de seguridad era una pieza central, pero no la única. Estaban los testimonios de amigas que escucharon a Sheila hablar de amenazas. Estaba la llamada del 9 de agosto a sus padres en Perú. Estaba la vecina que vio a Yosimar limpiando el maletero a las 2:40 de la mañana. Estaba el video cercano a las 4:00, con un bulto pesado siendo arrastrado hasta el vehículo. Estaba el hallazgo del cuerpo en el bosque, envuelto en un material compatible con lo visto en la cámara. Y estaban las versiones contradictorias del esposo. Detención migratoria. Otro hombre. Accidente. 3 explicaciones diferentes para una misma ausencia. Ninguna explicaba por qué una cámara mostró un bulto envuelto saliendo de la zona del apartamento antes del amanecer. Ninguna explicaba por qué el cuerpo de Sheila apareció en una pendiente remota del Bosque Nacional Ángeles. Ninguna explicaba por qué su familia y sus amigas llevaban días sin recibir un solo mensaje real de ella. El 21 de agosto, los detectives del sheriff presentaron el caso ante la Fiscalía del Condado de Los Ángeles. El expediente incluía la grabación de vigilancia, declaraciones de testigos, hallazgos forenses del apartamento y antecedentes de violencia doméstica. Ese día, la Fiscalía acusó formalmente a Yosimar Cabrera de asesinato. La acusación agregó una alegación especial por el uso de un cuchillo como arma mortal. A la mañana siguiente, se emitió una orden de arresto con fines de extradición. La cronología reconstruida por los investigadores era contundente. El 9 de agosto, Sheila habló con sus padres y dijo que estaba lista para irse y pedir ayuda. En la madrugada del 10, según los fiscales, fue asesinada dentro de su apartamento en Lancaster. A las 2:40, una vecina vio a Yosimar limpiando el maletero de su sedán plateado. Cerca de las 4 de la tarde, una cámara grabó a una figura arrastrando un bulto grande envuelto en tela y cargándolo en el vehículo. Después, el cuerpo fue llevado al Bosque Nacional Ángeles y arrojado por una pendiente. El 12 de agosto, sus amigos reportaron su desaparición. El 13, la grabación de vigilancia cambió el rumbo de la investigación.
El 16, un equipo de búsqueda encontró el cuerpo. El 21, se presentaron cargos de asesinato. Para la fiscalía, el móvil no se reducía a una discusión aislada. La teoría apuntaba a un patrón de control y violencia y a un momento específico. Sheila estaba intentando escapar. Había reunido dinero. Había hablado con personas de confianza. Había contado a su familia que buscaría ayuda policial. Había planeado separarse de un hombre al que ya había denunciado por maltrato. Lo más inquietante del caso no está solo en el traslado del cuerpo ni en el barranco donde fue encontrado. Está en las horas entre la última llamada de Sheila y la grabación de la cámara. Menos de un día antes, ella seguía viva, hablando de denunciar, de irse, de proteger a sus hijos. Horas después, mientras esos mismos niños dormían dentro del apartamento, una cámara captó a alguien arrastrando un bulto envuelto hacia el maletero de un coche. Ese detalle desmontó todas las versiones y dejó al descubierto la verdad central de la línea de tiempo. Sheila Cabrera no desapareció cuando dejó de contestar el teléfono. Para entonces, según los fiscales, ya había sido silenciada dentro de su propia casa.